Los migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre fueron rescatados sanos y salvos. Esto gracias a la coordinación entre autoridades estatales y federales, que dieron con el paradero de las personas en tránsito y así lograr liberarlas en 4 días. Este desenlace, desde luego, es un alivio para los familiares y otros seres queridos de los secuestrados, pero también para la sociedad mexicana entera. Esto arroja señales de un cambio de paradigma en un estado donde en el pasado se multiplicó la violencia, sumado a la ausencia de Estado de Derecho, la fusión entre crimen organizado y autoridades, la inseguridad generalizada y la pérdida de la paz social. ¿Quiénes están detrás de la industria del secuestro? ¿Qué sucedió? Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. La treintena de migrantes secuestrados en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 30 de diciembre fueron rescatados. Esto gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas federales y el gobierno estatal. Así lograron liberar a 31 adultos y un bebé. Vamos a ver. Celebremos que aparecieron con vida. Eso es lo más importante. La actuación de las autoridades federales y estatales permitió la liberación de los 32 migrantes secuestrados la tarde del pasado 30 de diciembre, cuando viajaban de Monterrey, Nuevo León, a Matamoros, Tamaulipas, en un autobús de la línea Senda. Que se intervino pronto, todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas, y nosotros le tenemos mucha confianza, como le tiene confianza el pueblo de Tamaulipas. Se presenta un caso como este y él está pendiente y actúa, y las autoridades locales ayudaron, la Fiscalía del Estado y actuó también la Guardia Nacional. De acuerdo con los primeros reportes, el día del secuestro, un grupo de sujetos detuvieron el autobús donde viajaban los migrantes y lo subieron a 5 o 6 camionetas. El gobierno de México informó que la liberación puede atribuirse a una serie de factores, como la actuación de la Guardia Nacional, de policías de Tamaulipas y autoridades de investigación, así como por lo mediático del caso. Entre los migrantes provenientes de Venezuela, Honduras, Ecuador y Colombia, estaba una bebé de 1 año. Ahora se investiga si el secuestro tuvo la finalidad de extorsionar a sus familias. Y era por el cobro de extorsión a familiares en Estados Unidos. Al momento, se mantienen las indagatorias para dar con los responsables o identificar al grupo delictivo que secuestró a los migrantes. Ahí está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participando directamente en la investigación. Ayer tuve un reporte bastante bueno, pero no quiero compartirlo porque nosotros no queremos estarles diciendo a los delincuentes, oigan, ustedes ya los tenemos detectados. Pues sí hay muchas críticas porque no presento aquí cuál es la banda delictiva que está en Matamoros, en el caso de Río Bravo, interviniendo y afectando a la población migrante, haciendo estos casos de extorsión. Pero yo prefiero las críticas, estas que nos hacen, a avisarles a los delincuentes que ya hay un avance respecto de la investigación. Y sí le quiero aclarar que no fue por el pago del rescate que se liberaron a los 32 personas. Eso está muy claro, sí hubo el pago de algunos de ellos,
de acuerdo a la investigación, a las declaraciones de ellos mismos en las carpetas de investigación. Parte de lo que dije ahí viene de manera general, no podemos decir esto dijo esto, no, porque son pruebas para que nos van a servir en el proceso. Preferimos detenerlos y preferimos, por ejemplo, guardar la identidad del chofer. Y estamos constantemente tratando esto, hablando con los gobiernos de todos los países, se portan muy bien todos los gobiernos para los retornos asistidos, procurando también que sea de manera voluntaria y no mandarlos sin ninguna posibilidad de tener trabajo. Se les está mandando con posibilidad de que puedan ellos tener empleo, formarse, capacitarse. Ahora estamos implementando un programa. Hay empresas mexicanas en países de Centroamérica, del Caribe, de otros países de América Latina. Entonces estamos buscando que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de formación, de capacitación, se aplique, que el migrante que retorne pueda trabajar en una empresa de México, de un grupo comercial o industrial de México, una empresa mexicana en ese país. En esta ocasión, como pudimos ver, los migrantes fueron liberados afortunadamente. Sin embargo, en hechos similares en el pasado, terminaron de manera distinta. En pleno calderonismo, 72 migrantes fueron ejecutados, suceso que tuvo lugar en San Fernando, Tamaulipas. Genaro García Luna estuvo al frente de una política de seguridad fallida que desató la violencia y la inseguridad en el país y abonó a la descomposición del tejido social, pero también que veía a las personas migrantes como daños colaterales de su estrategia de seguridad. Una de las tesis del brazo derecho de Calderón era que la violencia era producto solamente de enfrentamientos de grupos criminales, es decir, se mataban entre ellos. Sin embargo, las tragedias como la masacre de San Fernando, un caso emblemático, apunta a que esto no era cierto. Las redes de trata de migrantes durante el calderonismo fueron el blanco ideal de los grupos criminales. Y es que estos usaron a los migrantes en su pelea por el control territorial. La masacre de San Fernando fue perpetrada por los Zetas entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, del municipio tamaulipeco de San Fernando. El crimen dejó un saldo de 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría inmigrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica. El argumento del gobierno fue que un grupo criminal temía que los migrantes que se transportaban en los camiones iban a apoyar al grupo contrario, pues ese era, en general, el modus operandi, y que cuando un grupo delictivo se encontraba con un camión desconocido transportando migrantes, pensaban que trabajaba para los contrarios y por eso decidía atacarlos. La realidad es que se estaban matando entre ellos. Era gente loca, drogada. El objetivo era generar miedo. ¿Cómo adquieres control territorial con esa estructura criminal donde no hay rangos, jerarquías, reglas? Mediante la violencia externa. No hay de otra. Así de sencillo. Esas eran las palabras de García Luna. La criminalización de los migrantes solo fue un episodio más de un sombrío sexenio en el que también miles de personas se vieron forzadas a migrar por los altos índices de violencia en su lugar de origen. 2023 se perfiló como el año récord en el flujo de remesas que los connacionales envían a sus familiares a México. Así lo indican las cifras del Banco de México. En noviembre entraron al país 4.098 millones de dólares. Estamos hablando de un máximo histórico de ese periodo
desde que inició el conteo de la cifra en 1995. Por otro lado, según cifras de BBVA, la economía mexicana podría crecer 2.9% para 2024, mientras que las remesas podrían aumentar en 6.6%, acumulando una racha de 43 meses consecutivos de crecimiento desde mayo de 2020. Hay que señalar que México es el tercer país con más ingresos por remesas en el mundo, solo detrás de China e India. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, informó que 2023 registró un total de 140.982 solicitudes de refugio. Dicha cifra es más del doble de lo que se documentó en el primer año de la actual administración y se posiciona como el dato más alto desde que se tiene registro. Según la comisión, la cifra del año que terminó fue de 18.2% mayor a lo registrado en el 2022. Haití lideró la lista con un total de 44.239 solicitudes, seguido de Honduras con 41.935 solicitudes y después Cuba con 18.386 solicitudes. Pero también estuvo El Salvador con 6.117 y finalmente Guatemala con 6.111 solicitudes de refugio. Y mientras tanto, en el sur del país se disolvió la última caravana de migrantes que en diciembre partió desde Chiapas con miras a llegar a los Estados Unidos. Esto después de que autoridades mexicanas se comprometieron a procesar a sus integrantes y así otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en suelo mexicano. Tras avanzar más de 100 kilómetros en 9 días, la caravana migrante compuesta por cerca de 3.000 personas se desintegró, luego de que los migrantes llegaron a un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en el municipio de Mapastepec, para viajar a la ciudad de Huixtla, donde podrán tramitar documentos migratorios. Aquí para atrás, por favor, avancemos para atrás. Avancemos para atrás, por favor. La verdad estamos un poquito decepcionados, no te niego, porque hemos avanzado un poco para que nos devuelvan, es un poco decepcionante, sinceramente, pero con la fe en Dios vamos a ir a Huixtla, allá al punto de migración, para pedir e implorar que nos den esos permisos para poder avanzar. La caravana partió el pasado 24 de diciembre de Chiapas con destino a Estados Unidos y tras andar 105 kilómetros aceptaron la oportunidad de las autoridades mexicanas para familias, adultos mayores y grupos vulnerables. Entre los migrantes predominaban personas provenientes de República de El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba, Haití, Perú, Brasil, el Congo, Mali y Guinea. Los migrantes abordaron 10 autobuses con dirección hacia la caseta aduanal de Cerro Gordo, ubicada en el municipio de Huixtla, para recibir las visas humanitarias que les permitirán una estancia de hasta por 1 año en México y poder calificar después para acceder a una visa permanente. Se van a entregar al DIF para que ellos les restituyan de sus derechos y a través de la restitución de derechos entregarles una tarjeta por razones humanitarias válida en todo el territorio nacional por 1 año con trabajo, incluso con trabajo. Sé que muchos migrantes, sobre todo cubanos, tienen el temor de ser devueltos. Durante 2023 se registraron cifras históricas de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense confirmó esta semana la llegada de más de 2.2 millones de migrantes de enero a noviembre. Y Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, afirmó que las 33 estaciones migratorias de esa dependencia se encuentran cerradas. Esto después de que en marzo pasado, tras el incidente en el que murieron 40 extranjeros en las instalaciones de Ciudad Juárez, quedaran cerradas y solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que las certificara. Sin embargo, el titular afirmó que no ha habido respuesta de esa institución. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el jueves pasado la reanudación de operaciones en 4 cruces fronterizos con los Estados Unidos, lo cual permitirá restablecer la actividad comercial entre ambos países. Se trata de los cruces Eagle Pass en Texas, San Isidro en San Diego, California, Lukeville, Arizona y la entrada peatonal de Morley en Nogales, Arizona. Recordemos que esta situación fue uno de los ejes
de la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la comitiva de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos el pasado 27 de diciembre. Y el gobierno de Joe Biden ha solicitado a la Corte Suprema que permita a la patrulla fronteriza retirar el alambre de púas en la frontera entre México y los Estados Unidos. Esto significa una nueva escalada entre la disputa entre el presidente Joe Biden y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, sobre la política fronteriza que debe conducir. Hay que recordar que el estado de Texas presentó el año pasado una demanda para detener el corte del alambre, alegando que destruye ilegalmente la propiedad estatal y socava la seguridad con el fin de ayudar a los migrantes a cruzar la frontera. Un tribunal federal de apelaciones ordenó el mes pasado a los agentes de la patrulla fronteriza que pusieran fin a esta práctica mientras se desarrolla el proceso judicial. Y el Departamento de Justicia, por su parte, presentó ahora una solicitud de emergencia pidiendo a la Corte Suprema que anule esa decisión. Y en su primera conferencia de prensa del año, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, lanzó fuertes críticas justamente contra el gobernador de Texas, Greg Abbott. We're going to win because we're on the side of right. We're on the side of right, that human beings should not be treated in an inhumane manner. And so he's not on the side of right. Our country has always been a country of immigrants, a country of rules and regulations, and we will utilize those rules and regulations to stop what he's doing to cities in America. New York is a city where we fight bullies. Y con el objetivo de frenar el aumento de solicitantes de asilo enviados desde Texas a Nueva York, Eric Adams emitió una orden ejecutiva el miércoles 27 de diciembre. Esta orden exige que las compañías de autobuses charter que transportan migrantes notifiquen con 32 horas de antelación la llegada a la ciudad. La orden ejecutiva también requiere información adicional sobre la población transportada y establece que los autobuses charter deben dejar a los pasajeros en un lugar designado durante horas específicas. Esto para evitar el hacinamiento en las calles neoyorquinas. Por su parte, Lisa Sonberg, consejera principal del Ayuntamiento de Nueva York, declaró que ni un solo autobús de Texas ha cumplido con la orden. Además, señaló que los autobuses financiados por el estado de Texas, que antes dejaban a los migrantes en la autoridad portuaria, ahora están utilizando estaciones del tren en Nueva Jersey, proporcionando boletos de un solo trayecto de esas estaciones hasta la estación Penn. New York City responded similar to what Chicago did, very commonsensical, law and order to help us manage this humanitarian crisis. Executive order. Give us 32 hours advance notification. Tell us that the bus is coming into New York City. Let us know how many children do you have on board? How many adults, families do you have on board? Since we issued that executive order, not one bus from Texas has complied. Not one. There is the strategy, which we believe is being directed by the state of Texas, is purposely to try to evade the executive order. And I think that we're making a big mistake, that we're looking at the sink that's overflowing and not to force it. The national government needs to fix this problem. We got 3,000 migrants asylums last week. 3,000. The national government must fix this problem. And that's, I'm surprised our attention is not on the fact that this should not be happening to New York City, Chicago, Denver, Houston, El Paso, Brownsville, Texas. This should not be happening to cities. Y el gobierno de Texas ha enviado por segunda vez en los últimos meses un avión privado, un Boeing 777, con 355 migrantes centroamericanos en búsqueda de asilo político desde San Antonio a Chicago, aterrizando en el aeropuerto de Rockford. Esta acción, realizada sin previo aviso al alcalde Brandon Johnson, resalta la continuación de la política tejana de enviar solicitantes de asilo a ciudades lideradas por gobiernos demócratas. Biden's deliberate inaction has left Texas to fend for itself. The authors of the United States Constitution foresaw a situation when the federal government would be inattentive to states that faced challenges at their borders. Este segundo grupo de migrantes se suma a los más de 27,000 que ya se encuentran en la ciudad de Chicago. Esto a pesar de las bajas temperaturas registradas al llegar a menos 4 grados centígrados.
Los migrantes recibieron abrigos y mantas de la Cruz Roja para hacer frente a las condiciones heladas. I've stood up 27 shelters. We are housing currently nearly 15,000 asylum seekers, providing mental care, health care, educating 4,500 students, while also creating a pathway to sustainability. But we cannot do this alone. We need more support from the federal government. Las canchas de la NBA le han dado la bienvenida a los nuevos rostros del básquetbol. Uno de ellos tiene raíces en la cultura mexicana. Su nombre es Jaime Jaques Jr., quien llega a las grandes ligas para demostrar el talento de la comunidad latina. Vamos a ver. Ha llegado como un huracán a la NBA. Su nombre es Jaime Jaques Jr., quien a sus 22 años, con 1,98 m de altura y un talento descomunal, se ha convertido en la joven promesa del básquetbol internacional. I'm trying to, push that to as many corners of the globe as possible. I'm very open to trying to be that guy to, show the world what Latin people can do, and that's play basketball as well. Jaques nació en Irvine, California, el 18 de febrero de 2001. Es hijo de padres mexicanos quienes durante la infancia del jugador cimentaron sus pasos hacia este deporte, cultivando su amor por las canchas y la emoción que persigue al balón. Antes de usar el número 11 del Miami Heat, comenzó su carrera deportiva en su etapa universitaria, pero fue en junio de 2023 cuando el joven basquetbolista alcanzó su sueño, convirtiéndose en el primer jugador de ascendencia mexicana en ser seleccionado en el draft 2023 de la NBA. El Triple J, apodo que su equipo le ha dado al jugador, ya ha sido titular ante el Minnesota Timberwolves en la reciente temporada 2023-2024. Inclusive ya ha superado algunos récords, entre ellos la marca de Juan Toscano como el jugador con más puntos en un partido de la NBA. Esto al anotar 31 puntos en un partido contra Filadelfia durante la Navidad. A los logros del basquetbolista se suma su enfrentamiento con la leyenda LeBron James, jugador estrella de los Lakers, a quien venció junto a su equipo con 110-96 puntos. Por si fuera poco, la reciente estrella del básquetbol representó a México en los Juegos Panamericanos de 2019 de Lima, Perú, defendiendo los colores de la selección mexicana. Jaques fue candidato al Rookie del mes de octubre pasado, galardón que la NBA otorga al mejor jugador del primer año de la Conferencia Este. La NBA es el primer escalón en la carrera de Jaime Jaques Jr., Su nombre ya comienza a tallarse en el Salón de las Leyendas del Básquetbol Mexicano. En cada juego, México estará en sus hombros, acompañando el camino del jugador y ayudándolo a superar todas las barreras que busquen frenar su historia. Con información de Omar Cordero, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.